Bueno, y nosotros hemos empezado con una celebración de un gran éxito argentino, Gustavo. Me parece que estar en el top mundial siempre es algo bueno, sea Messi, antes el extraordinario Diego Armando Maradona, alguna vez De Vicenzo, sí, claro. alguna vez Vilas. Un número uno no es algo para despreciar en la vida de un país. Argentina se convirtió en quizás el país emergente que más deuda externa emitió en los últimos 50 años. Sin dudas, ya los números marcan que es el que más emitió en los últimos 2 años, por encima de China, de Corea, de México, de Arabia Saudita, de Indonesia, de Rusia y de Turquía. Estoy preocupado con China, porque China, siempre hablando de la deuda que se contrae en bancos y no de las letras de aquí, que también son deuda, por supuesto, contraídas por el gobierno, y están los 100.000 y pico de millones de dólares, pero China está demasiado cerca. Yo le diría a Luis Caputo, que viene a ser nuestro campeón, nuestro número uno, provisoriamente, en realidad es todo el gobierno argentino, pero el que se lleva los laureles, el Messi, vendría a ser Caputo, que se ha colocado en el primer lugar del mundo. Es decir, nadie pasa la gorra como la Argentina, nadie se endeuda como la Argentina, nadie le hace ganar a los bancos, a las firmas internacionales. De pura casualidad, Caputo ha trabajado para todos ellos permanentemente y le hace ganar a sus ex patrones, futuros patrones, dueños de su vida, y él al mismo tiempo dueño de la vida de tantos. Nadie ha alcanzado un lugar tan prominente en la vida financiera internacional como Luis Caputo, y es lo que estamos celebrando cuando escuchamos "nosotros somos los campeones, we are the champion". Arranca con todo el programa celebrando el número uno argentino, Luis Caputo. De la muerte de la economía real, apertura indiscriminada de importaciones, muerte de las pymes, muerte de la sustitución de importaciones, a vivir con respirador artificial. Y entonces aparece la enorme, la gigante necesidad de financiamiento. ¿Para qué? Para la fuga de capitales, para engordar la patria financiera y para pagar gastos corrientes. Y entonces aparece aquello de deuda se paga con deuda. Lo escuchabas a Prat Gai. Esto tiene que ver con anudar la llegada de cada dólar a un condicionamiento político. Es la declaración más increíble de lo que nosotros estábamos presentando con We Are the Champion. Para celebrar el número uno de Luis Caputo hay 2 declaraciones extraordinarias. Una, la de Prat Gai, reprochando la estupidez del gobierno kirchnerista, que pagaba cash, que pagaba con el dinero. No, viejo, se paga con deuda, se tira para adelante, se pagan intereses. Cuando vos pagas deuda, está bajando los intereses. Por eso la línea gráfica de la deuda, de los intereses de la deuda en la Argentina, estaba bajando drásticamente. Por eso vos cada año podías presupuestar un poco mejor para la educación y llegar al 6,5%, para la salud, y no estar lamentando ahora que no tenés ni la peridural para que las mujeres puedan parir sin tanto dolor como es el dolor de parto. Para esto es que se pagaba deuda. El tipo te lo dice como un reproche, te lo dice como una ironía. Solamente en el país de los Kirchner se le ocurría al gobierno pagar deuda en efectivo. En general la deuda se paga con deuda. Y no deja de ser patético el tipo. Pero también es extraordinariamente doloroso que la vicepresidenta de la Argentina salga a defender cualquier cosa. Ella no tiene la menor idea, entonces empieza a hablar y cree que acumulando palabras va a estar todo fenómeno, y creo que es Mauro Viale que está entrevistándola, le empieza haciéndose, pero ¿cuánto es la deuda? ¿Cuánto es? Y termina diciendo, no sé, qué sé yo cuánto es la deuda. Esa deuda que ella está defendiendo, ella no tiene la menor idea. Por lo tanto, estamos en manos de quienes o te contraen esta deuda porque son unos vivos. Mirá la cara de Caputo. Caputo es un viejo zorro internacional que se está forrando de dinero, forrando a los bancos para los que él trabajó y forreando a la gente de la manera. Y tenés de ese lado a Caputo, Prat Gai, todos estos que la saben, Sturzenegger, la saben lunga, saben perfectamente de qué se trata. Y del otro lado tenés los brutales ignorantes, que son el presidente y la vicepresidenta. Del presidente ya hemos dado tantas demostraciones que no hace falta, pero de la vicepresidenta, como no ha sido muy escuchada, vale la pena este diálogo sencillito en el que Mauro Viale la va llevando a un lugar del que ya no tenés retorno. Vos estás defendiendo lo indefendible, pero además estás defendiendo lo indefendible sin tener la menor idea de lo que decís. ¿Por qué se endeudan?
porque tenemos que cubrir los 500.000 millones de pesos que nos dejó el gobierno anterior de déficit ¿Y después anual. la deuda final a dónde nos lleva? Y la deuda final es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad ¿Y si fiscal. no se termina de pagar, qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cuánta plata es? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo? A ver, explícame cómo preguntas, hacemos. Gaby, No, ¿y cuánto tenemos de deuda? Bueno, la deuda. ¿Cuánto es la deuda? Yo no sé cuál es. Y entre todos los títulos ofrecidos hubo colocaciones en dólares, en euros, en francos suizos, con plazos que van de los 3 a los 30 años y aquel bono estrella de el centenario. Los últimos datos disponibles desde el Banco Central que hablan de fuga de capitales indican que ya estamos en los 39.000 millones de dólares para los primeros 8 meses de este año. Ahora, la deuda llega porque matamos la economía real de un país y hay que vivir con ese respirador artificial. Pero lo mismo sucede lentamente a medida que vas perdiendo tu trabajo y empezás a depender de los bancos, de las cuevas, de aquel que te preste para sobrevivir. Hoy, dice La Nación, el rival de la tarjeta, el boom del crédito y llegan los préstamos personales. Clarín dice, de los 2 millones de familias que cobran la asignación universal, 1 millón ya pidió el crédito Argenta, pero preocupa al Fondo Monetario la deuda de las familias. Ayer, un documento del FMI dijo, cuidado, atento con las deudas de las familias. El diagnóstico bien podría caberle a los países de muchos de los que están diciendo hoy que el equilibrio solo se logra con deuda, y entre esos países están Australia, Dinamarca, Suiza, Holanda, Bangladesh, Egipto, Malasia, Tailandia y Argentina. Vamos a hablar de la Argentina real. Tengo en línea a Ariel Aguilar de la Cámara Industrial del Cuero. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? Hola, Víctor Hugo, muy buenos días. Gracias por llamar. Y también a Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, por supuesto que se conocen, ¿no? Sí, claro, estamos en dos sectores, mano de obra intensiva y hoy por hoy bastante complicado, nos conocemos de mucho tiempo, Claudio, claro. Quiero hablar con los dos al mismo tiempo. Ariel, ¿cuál es el drama que está viviendo la Cámara Industrial del Cuero? El principal es la tremenda caída del consumo con lo que seguimos y que nada tiene que ver con los brotes verdes de la economía que no han llegado a estos sectores de mano de obra intensiva. Y si a eso le sumamos este dato que pasábamos en el día de ayer respecto a que la suba de importaciones está en el 41,55%, los primeros 8 meses del 2017 contra el 2016, ya no contra el 2015 que tuvimos otro 30 y pico de aumento de importaciones en unidades. Entonces tenemos una caída del consumo del 20 al 25% en unidades y por otro lado ese mercado que se cayó se lo va comiendo esta gran cantidad de productos importados que entran. Y a Claudio Drescher le pregunto cuál es el problema que está atravesando la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Bueno, tenemos un diagnóstico similar al de Ariel. Nuestro sector está sufriendo exactamente lo mismo, con números muy similares, ¿no? En realidad hay un golpe al consumo. Dentro de esa disminución de compras hay un aumento de las importaciones, con lo cual la mayoría de las empresas hoy están fuertemente comprometidas al no alcanzar niveles de venta. Y también me gustaría puntualizar que hay una campaña sistemática hablando de las dificultades de la ropa en la Argentina, de los precios que tiene, que en el fondo es un aliento sistemático a la apertura de las importaciones, que también es contra deuda, porque esos son dólares que tenemos que pagar, y hay una alegre irresponsabilidad en plantear que esto tiene que resolverse a través de la apertura de los mercados. No es una cosa que de los mercados, no es una cosa que escuchamos también en los 90, que después trajo consecuencias nefastas para la economía. Pero me gustaría puntualizar que los precios altos, en general los medios golpean sobre las pymes y no sobre la concentración de las grandes empresas, ya que en Argentina, por una estructura deforme de la economía que hemos desarrollado, tenemos precios carísimos en la mayoría de los productos, pero solamente se ataca a aquellos que pertenecen a empresas medianas y no a los medicamentos, a las automotrices, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la sensación que tienen ustedes? ¿Que esto se va a profundizar? ¿Que lo que viene en la Argentina es más importación? ¿Que el consumo no va a repuntar? ¿O se permiten tener alguna esperanza? Empiezo por Ariel Aguilar. El tema, Víctor Hugo, más allá
allá de la esperanza y la voluntad que como empresarios pymes tenemos, y si no, no hubiéramos subsistido a tantas crisis, uno decide o sus inversiones o si va a sostener la empresa o no. Depende de las medidas políticas que van tomando los gobiernos, y en ese sentido mantenemos una tasa del 28% que te enfría el consumo y le encarece los créditos a todas las pymes. Tenemos una pérdida constante del poder adquisitivo que achica nuestro mercado, una suba de tarifas más que importante, suba de importaciones, como decía Claudio recién, en esta falacia que dice, como cuando asumió el ministro Duhovny, la primera declaración que hace es que iban a abrir más las importaciones para bajar los precios, cosa que no sucedió porque, como bien dijo Claudio, la ganancia se traslada en la cadena de comercialización. Entonces, más allá de la esperanza, la voluntad que podamos tener, la realidad es que en mi sector ya cerraron 50 empresas y tenemos más de 1.400 despidos, Víctor Hugo. ¿Y la expectativa de Claudio Dreyer en la Cámara de la Indumentaria cuál es? Mi obligación como presidente de la Cámara, Víctor Hugo, es insistir frente al gobierno con todo el sector y las empresas que nos siguen y los sectores confeccionistas que hoy están golpeados, explicar cuál es la situación del sector y también plantearles que lo que ellos dicen de la reconversión, esta invitación a salir de este negocio para entrar en otro que no sabemos cuál es la industria que ellos proponen, cuál es el desarrollo que le están dando a la Argentina, nos pone en una situación crítica. Pero bueno, yo te diría que más que esperanza hay insistencia de parte nuestra para que se tome conciencia de la gravedad del sector, ¿no? Ariel Aguilar, de la Cámara Industrial del Cuero, muchísimas gracias siempre, un abrazo. Gracias, Víctor Hugo, gracias por el espacio. Y también a Claudio Dreyer, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Gracias, Víctor Hugo, hasta luego, Ariel, que estén muy bien, buen día. Importaciones para bajar la inflación. Las consultoras del mercado están señalando que será del 22% para este año, o sea, 5 puntos por encima del objetivo del Banco Central. Pero a lo largo y a lo ancho de 2017, lo único que hizo la economía de Macri fue amplificar la decisión de apertura indiscriminada de importaciones que nació en la segunda mitad de diciembre de 2015. No bajó la inflación aumentó y se mantienen los niveles del 22, del 23, que las consultoras privadas y la oposición había señalado cuando el gobierno decía las paritarias tienen un techo del 17. Vale la pena escuchar a Alfredo Zayat en el diagnóstico que contiene lo que acabamos de conversar con nuestros entrevistados Claudio Dreyer y Ariel Aguilar. Alfredo Zayat ha dicho que la situación a través de las importaciones y el consumo, bueno, mejor que lo diga Zayat. ¿Qué pasa en la industria? En el 2015, la utilización de la capacidad instalada en la industria, y he tomado julio de cada año, teníamos en el 2015 el 71,1. Vino una fuerte caída en el sector industrial, bajando al 62%, o sea que el 38% de la capacidad instalada de toda la industria no se utilizaba. Después, en el 2017, ¿qué es lo que está pasando? Una leve recuperación de la industria, que te lo muestran como si fuese un crecimiento sostenido. Alimentos y bebidas, sector clave para medir qué pasa con el consumo, desde el 2015, que tiene el 73,6%, y después sigue bajando hasta el 63,9% en este año, en julio de este año, con un leve crecimiento respecto al año anterior, el 2016, pero sigue por debajo del 2015, que es la industria, digamos, la heredada por este gobierno.